Capítulo 24, parte 4. Egipto e Israel al Éxodo. 5 de las personalidades más famosas del mundo posterior al diluvio fueron gobernantes de la primera dinastía de Egipto. Cush, Nimrod, Semiramis, Horus y Sem dejaron su huella en la historia del Egipto primitivo. La primera dinastía de Egipto es sin duda una de las dinastías más fascinantes de todos los anales de la historia antigua. Sus eventos y fechas se resumirán aquí, seguidos de otros eventos importantes y gobernantes de las primeras dinastías del antiguo Egipto. Estos incluyen las dinastías 2, 9, 10 y 11. Todas las principales personalidades y sucesos en la escena mundial a lo largo de la vida de Horus ya han sido cubiertos en la parte 2 de este libro. Por lo tanto, solo es necesario presentar aquí un resumen de los acontecimientos específicamente relacionados con Egipto hasta la época de la dinastía 12. Después de llegar a la dinastía 12 con sus famosos gobernantes y la carrera de José en Egipto, nuevamente será necesario un relato más detallado, pero primero la dinastía 1 y las otras dinastías tempranas de Egipto. El primer gobernante de la primera dinastía de Egipto de Manetón fue Meni o Mena, Menes en griego. Este nombre significa el establecedor o el eterno. Menes fue el primero en establecerse como rey en lugar del Dios eterno. Esta definición revela inmediatamente quién era Menes. Era el rebelde Cus, el hijo de Cam, el esposo de Semiramis y el padre de Nimrod. El reinado de Cus duró un total de 62 años. Sin embargo, un transcriptor le asigna solo 30 años como gobernante en Egipto. ¿Por qué esta diferencia? La respuesta es simple. Cus comenzó a reinar en Sinar, pero luego pasó los últimos 30 años de su gobierno en Egipto. En resumen, la historia es la siguiente. Cus llegó a Egipto alrededor de 2222, liderando una migración de personas de Sinar. Esto marcó el comienzo del asentamiento cusita o etíope en África. Su autoridad suprema sobre Egipto duró 30 años, de 2222 a 2192. Su capital era Tinis, Abidos, en el Alto Egipto. Cuando Cus llegó a Egipto ya había ciertas tribus de personas, algunas de ellas muy primitivas y salvajes, que vivían a lo largo de las orillas del Nilo. Estos eran descendientes de Mizraim, otro de los hijos de Cam. Génesis 10:6. Mizraim es un término comúnmente aplicado a Egipto porque fue de él que descendieron los egipcios. De hecho, Misr es el nombre que los nativos todavía aplican a Egipto hoy en día. Estas personas eran distintas de los cusitas que llegaron a Egipto bajo Menes y luego fueron gobernados por la familia de Cus y Nimrod. Ahora bien, es importante darse cuenta de que Mizraim en realidad fundó una dinastía en Tanis o Zoan en el delta que estaba completamente separada de la de Cus y Nimrod. Esta dinastía no está incluida en las 31 dinastías de Manetón. Esta línea de reyes se conserva en el libro de Sotis, que contiene una lista genuina de reyes egipcios. Sin embargo, el registro de estos reyes del delta es tontamente rechazado por todos los historiadores de hoy. Esta dinastía de Mizraim duró 955 años hasta 1299. El reinado de Mizraim abarcó 35 años, de 2254 a 2219. Esta dinastía adquirirá un significado especial cuando lleguemos a la historia de José. Compendio, volumen 1, páginas 94 al 96. Tanto Cus como Mizraim, entonces, fueron gobernantes en dinastías separadas en el Egipto primitivo. Con esto en mente, observe el Salmo 105:23 que habla de Israel, Egipto y el Éxodo. Israel también entró en Egipto y Jacob residió en la tierra de Cam. Es obvio por qué Dios llamó a Egipto la tierra de Cam.
Cus y Misraim, los hijos de Cam, originalmente establecieron sus tribus allí y las gobernaron. Pero ahora continuemos con la historia de la dinastía 1, la dinastía de Cus y Nimrod. Nimrod, hijo de Cus y Semiramis, se estableció en Egipto 60 años después de ser coronado en Babel, 2194, y reinó 2 años junto con su padre. Luego, en 2192, Cus desaparece de la historia. En ese momento tenía unos 170 años de edad, pero considerando la duración de la vida en ese momento, debería haber vivido décadas más. ¿Por qué se truncó su vida? La respuesta parece clara. Se dice que cuando la madre de Nimrod, que era blanca, lo vio aparentemente a su llegada a Egipto en 2194, lo deseó. Recuerde que Nimrod era de color negro. Cus, su padre, fue el antepasado de los etíopes de África Oriental. Así, cuando Semiramis se casó con Cus, fue la primera mujer blanca después del diluvio en casarse con un hombre de color negro. Tan malvada era la madre de Nimrod que más tarde se casó con su propio hijo. Por lo tanto, Nimrod y Semiramis deben haber conspirado para deshacerse de Cus y finalmente lo hicieron después de 2 cortos años. Nimrod y Semiramis eran culpables no solo de matrimonios mixtos raciales, sino también de incesto. Pero Nimrod tuvo que pagar por su mala acción. Su único reinado en Egipto duró 25 años, 2192 a 2167, y luego fue acortado. Sem, el gran patriarca, intervino para detener el creciente poder del archirrebelde Nimrod. La mayoría de la gente en Egipto favorecía a Nimrod, pero no todos. Sem vino a Egipto y siendo una persona muy elocuente, obtuvo la ayuda de un grupo de egipcios para ayudarlo en la ejecución del malvado rey. Nimrod se vio obligado a huir. Se escondió en Italia, pero Sem y sus seguidores lo encontraron allí, lo ejecutaron y cortaron su cadáver en pedazos. Estas piezas fueron enviadas a diferentes áreas como una advertencia de lo que les sucedería a otros si seguían las prácticas de Nimrod que desafían a Dios. Según la antigua tradición, su muerte tuvo lugar en el verano de 2166, el día 17 del mes de Tamuz. Compendio, volumen 1, página 53. Así terminó la carrera del infame Nimrod, pero Semiramis todavía estaba viva. En la huida de Nimrod, su madre esposa también tuvo que huir. La tradición dice que fue a un lugar en el delta llamado Buto. Ella no permaneció allí, sino que finalmente viajó a otras partes del mundo, incluida a Siria. Permaneció exiliada de Egipto durante 30 años. ¿Quién gobernó Egipto con Nimrod muerto y Semiramis en el exilio? Debemos tener en cuenta que en este momento temprano de la historia Egipto no era un estado-nación. Simplemente consistía en tribus que vivían en diferentes áreas gobernadas por patriarcas o jefes tribales. No era necesario un jefe de Estado nacional que ocupara un cargo electivo para la administración de todo. El gobernante tribal podía manejar todas las necesidades de su grupo sin la ayuda de un gobierno nacional centralizado. La respuesta a la pregunta se puede explicar de esta manera. En algunos casos, al reinado de Nimrod se le da un total de 57 años, lo que incluiría el periodo de 30 años después de su muerte, 2167 a 2137, cuando Semiramis estaba escondida. Esto significa que, aunque estaba muerto, los gobernantes no reconocían a nadie más como el gran gobernante y aún contaban el reinado como suyo. En otras palabras, el gobierno que Nimrod había puesto en marcha se perpetuó mientras el pueblo esperaba que el heredero de Nimrod regresara para retomar las riendas del gobierno. En otros casos, la datación se calcula de tal manera que los 30 años se dan a Semiramis, quien era considerada como la heredera de Nimrod. En cualquier caso, Semiramis probablemente hizo circular informes en Egipto
de que pronto regresaría y volvería a hacerse cargo del gobierno o que traería un heredero para hacerse cargo del trono. Estos informes secretos enviados al país por Semíramis mantuvieron satisfecha a la población mientras estaba en el exilio. Les dio algo que esperar. Finalmente, en 2137, Semíramis se enteró de que era seguro para ella regresar a Egipto. De repente reapareció en el país trayendo consigo a un hijo llamado Horus. Ella afirmó que había sido engendrado por un espíritu, el supuesto Nimrod inmortalmente vivo como el sol impregnante. En realidad, Horus era un hijo ilegítimo, pero debido a que Semíramis era muy hermosa y considerada como una diosa por la población, creyeron sus mentiras. Desde que la niña era muy pequeña, la propia Semíramis se hizo cargo del trono de Egipto en 2137. Luego, 4 años después, en 2133, asoció a Horus con ella en el trono. 8 años después, en 2125, Horus se convirtió en gobernante supremo cuando Semíramis le entregó las riendas del gobierno. Su único gobierno continuó durante 31 años hasta 2094, momento en el que viajó a Babilonia y dirigió una migración de personas a Europa. Con la partida de Horus, Semíramis volvió a ocupar el trono de Egipto y gobernó 11 años más, de 2094 a 2083. Después de 2083 apareció en la historia de Asiria, 2048 a 2006, y finalmente encontró la muerte en 2006 a manos de su hijo Horus. Date cuenta de que Semíramis fue la fuerza guía de continuidad en todo este periodo temprano de la historia egipcia. Ella era la esposa de Cus, la madre y la esposa de Nimrod y la madre de Horus. Cuando ella no estaba realmente en el trono, ella era el poder detrás de él. Aunque Cus tuvo otros hijos con otras mujeres, Nimrod obtuvo el trono porque era su hijo. Ella era la gran reina y dignataria que todos reconocían. Lo mismo ocurrió con Horus. Pudo llegar al poder porque esta mujer influyente y realmente deificada era su madre. Todos los faraones posteriores estaban relacionados por sangre con Nimrod, Semíramis y Horus, el de esta famosa reina. Podrían convertirse en miembros de la realeza casándose con este linaje. Antes de completar esta sección, se debe tener en cuenta un punto final sobre Cus, Nimrod y Semíramis. Las tumbas de estos famosos héroes que fundaron Babel se encuentran en Egipto. La tumba de Nimrod en Abidos fue el sepulcro del dios Osiris y como tal se convirtió en el santuario al que se dirigían millones de peregrinos. Sir Arthur Welgal, A History of a Pharaohs, volumen 1, página 111. En el lugar de entierro de Semíramis se encontró una pieza de cabello. Incluso esta gran reina necesitaba una peluca en su vejez. Con esto en mente, podemos darnos cuenta fácilmente de por qué los babilonios y los egipcios afirmaron ser los primeros pueblos del mundo y afirmaron que su civilización fue la más antigua. Sus grandes gobernantes originales eran los mismos individuos. Tras la salida de Semíramis de Egipto en 2083, los reyes gobernaron durante el periodo de los siguientes 46 años hasta 2037. Fueron Usafais, 2083 a 2063, y Miebis, 2063 a 2037, que fue Osiris II. Esto nos lleva al séptimo rey de la primera dinastía de Egipto. Este séptimo rey no era otro que el gran patriarca Sem, el ejecutor de Nimrod. Su nombre original en los registros egipcios es Semsem, que significa el gran Sem o Sem. En el griego del Nuevo Testamento, Sem se escribe Sem, Lucas 3:36. Los jeroglíficos que representan a Sem lo representan con vestimenta asiática, no egipcia.
Aparece como un anciano con una larga barba con atuendo sacerdotal. Era viejo, de hecho, 430 años. Sem llegó al poder en Egipto en 2037. 2 años más tarde hizo algo que alteró la historia egipcia para siempre. Fundó nuevas dinastías o realezas en Tebas, Manetón, dinastía 11, y Heracleópolis, Manetón, dinastía 9. Sem entró en Egipto y dividió deliberadamente el país en varios reinos para evitar el ascenso al poder de un reino unificado sobre el mundo entero. Sem, en 2035, dividió el país de Egipto. Quería que Egipto se dividiera en varias áreas, no un área unida en la que la familia real que había descendido de Semíramis y Horus pudiera seguir creciendo en poder. Los líderes egipcios probablemente estaban dispuestos a cooperar con Sem en esto porque les daría a más de ellos la oportunidad de ocupar un cargo real. Observe entonces, durante más de 2 siglos, desde los días de Cus, solo había habido una dinastía en Egipto. De repente, en 2035, hay 3 dinastías. Sem cambió la estructura gubernamental básica del antiguo Egipto. Desde los días de Cus hasta la llegada de Sem en 2037, Egipto fue un país unido, y esta unión del Alto y el Bajo Egipto bajo el gobierno de la familia de Semíramis inició un engaño que ha durado desde entonces porque todos los historiadores han asumido que todas las dinastías posteriores deben haber tenido el país unido bajo ellos. Sem realizó 2 grandes hazañas en la historia del Egipto primitivo. 1. Ejecutó a Nimrod bajo la dirección de Dios y por lo tanto truncó el poder de este malvado archirrebelde. Y 2. Cambió la estructura política básica del país. Los historiadores no se han dado cuenta por completo del impacto que este gran patriarca tuvo en el curso de los acontecimientos en la antigüedad. Este es el precio que se paga cuando la Biblia es considerada como un mito. Noé murió en Italia en el año 2019. Este es el mismo año con el que terminó el reinado de Sem en Egipto. Tuvo que dejar Egipto para ir a Italia para hacerse cargo de las responsabilidades de su padre allí. Con la partida de Sem se produjeron acontecimientos significativos en Egipto. Tan pronto como el gran patriarca estuvo ausente de la escena, estalló la guerra. Cuando la influencia controladora de Sem fue eliminada del país, aparentemente se hizo pedazos. Esta trágica guerra se libró entre los gobernantes de Tebas y Heracleópolis, las nuevas dinastías que Sem había originado en 2035. Estaban luchando por el control de Tinis, la capital de la primera dinastía que había sido establecida por Cus. En esta lucha, la famosa primera dinastía se derrumbó y la dinastía 2 surgió en 1993. Tebas obtuvo el control de Tinis y subordinó esta nueva segunda dinastía. Tebas y Heracleópolis entonces luchaban entre sí por el control de Egipto. La ciudad de Tebas era un pequeño reino semi-independiente que ascendía constantemente al poder. En 1962, un gobernante llamado Nefepetre Mentuhotpe II o Mentuhotpe el Grande, como mostrará la historia, fue el faraón más grande de la dinastía 11. Su reinado estaba destinado a traer nuevos desarrollos a Egipto devastado por la guerra. En el 9º año del reinado de Mentuhotpe se libró una gran guerra por la ciudad de Heracleópolis. Los tebanos solo perdieron 60 hombres en sus ataques, lo que indica cuán pequeña era la población de Egipto. Esta y muchas otras evidencias indican que la 11ª dinastía fue una de las primeras en Egipto. Los tebanos tuvieron éxito en esta batalla. Sin embargo, la guerra con Heracleópolis continuó intermitentemente hasta el año 100 de la dinastía tebana en 1935. En ese año, la lucha se detuvo. Tebas salió victoriosa. Mentuhotpe logró unir a Egipto por completo. Esto no significa, sin embargo, que ahora solo quedaba la dinastía de Tebas, dinastía 11, en Egipto. En 1935 había en realidad 4 dinastías en Egipto, siendo Tebas la dominante. A la dinastía 9 de Heracleópolis
se le permitió continuar, aunque su poder real había desaparecido. La dinastía II de Tinis también continuó, pero solo fue de menor importancia. Luego hubo otra dinastía de Heracleópolis, la dinastía X de Manetón. Esta dinastía había sido establecida por Mentuhotpe y los tebanos durante la primera conquista de Heracleópolis. Apoyó a Tebas. Así, a partir de 1954, el gobierno de Heracleópolis se dividió. Una rama apoyaba a Heracleópolis, pero la otra apoyó a Tebas. Con una casa dividida, Heracleópolis estaba destinada a colapsar. Para resumir, después de que Sem dejó de gobernar en la dinastía I de Tinis, la dinastía XI llegó a dominar Egipto militar y políticamente. La dinastía XI fue la más grande de la época. Las dinastías 9 y 10 de Heracleópolis y la dinastía II de Tinis fueron menores en comparación. El gobernante que llevó a Tebas y su 11ª dinastía a la grandeza fue Mentuhotpe II. Su reinado duró más de medio siglo, 1962 a 1911. Este fue el faraón que Abraham y Sara conocieron en la historia de Génesis 12. Recuerde la historia de Abraham en la tercera parte. Mentuhotpe fue el primer faraón en Egipto en tener un harén, por lo que quería a Sara. Era un hombre de energía y logros, el faraón más grande de su época. El reinado de Mentuhotpe el Grande terminó en 1911. Con su partida, el final de la dinastía no tardó en llegar. Sanker, Mentuhotpe III, lo siguió durante 12 años hasta 1899. Luego, los siguientes 7 años fueron años de anarquía. Nebtuer, Mentuhotpe IV y otros trataron de mantener el control. La confusión reinaba en la tierra de Egipto. ¿Qué estaba sucediendo en Egipto durante 1899 a 1892? Fue una época de gran guerra civil. El poder de Tebas estaba siendo desafiado. Esta terrible guerra provocó el final de la 11ª dinastía. Esta guerra fue la lucha más importante de la historia de Egipto, porque resultó en el ascenso al poder de la gran 12ª dinastía de Tebas. Esta fue la dinastía que llevaría a Egipto al poder y la dominación mundial en los días de Jacob y José. El año de 1892 es muy importante. Fue testigo del final de la guerra civil y de los 7 años de casi anarquía. En ella se restableció el poder o hegemonía de Tebas, pero con una nueva casa gobernante, la famosa dinastía 12. Durante los primeros 112 años de esta gran dinastía, 4 reyes sucesivos ocuparon el trono. Cada uno aumentó el prestigio, el poder y el poderío de la dinastía. Luego, en 1779, uno de los más grandes conquistadores de la historia antigua subió al trono. Su nombre era Sesostris o Senwosre III. Sus conquistas hicieron posible que los hijos de Israel tuvieran posiciones influyentes en el gobierno que dominaba el antiguo mundo. Sesostris III pasó los primeros 19 años de su reinado, 1779 a 1760, subyugando Etiopía, la región al sur de Egipto a lo largo del Mar Rojo y el Océano Índico. Pero hizo más que conquistar a los etíopes, lo transportó a tierras lejanas. La historia está en la historia de Heródoto, libro 2. Sesostris zarpó en barcos con sus ejércitos desde el área del Golfo Pérsico. Movió su flota a lo largo de las costas conquistando a los diversos pueblos. La flota se movió por la costa oeste de la India y luego por la costa este hasta la región de Birmania y el sudeste asiático. Debido a que las aguas allí eran mucho más poco profundas de lo que son ahora, todos los geólogos reconocen que ha habido un gran hundimiento en la región de la bahía en Bengala. Observe las muchas islas pequeñas en el área. Sesostris tuvo que regresar a Egipto. Ahora bien, aquí hay algo muy significativo en relación con esta historia. El sudeste asiático tiene muchas personas negras.
¿De dónde vinieron y cómo llegaron allí? La única respuesta lógica es que Sesostris los trajo de Etiopía. Desde que conquistó Etiopía, debe haber establecido colonias de cusitas junto con egipcios en el sudeste asiático. La gente del sudeste asiático tiende a ser gente que no viaja en barco. El movimiento hacia el sudeste asiático también es algo que no llevarían a cabo por su cuenta. La explicación razonable es que fueron trasplantados, tomados como colonias, por otra persona. Esto también explicaría por qué la cultura del antiguo Egipto se encuentra en el sudeste asiático. Por ejemplo, el boomerang australiano se encontró por primera vez en el Valle del Nilo. Esta es solo una de las numerosas características de la cultura egipcia que se encuentra en esta zona remota del mundo. Todo esto también implica algo muy significativo. Si los egipcios y Sesostris pudieron enviar un gran ejército y una flota hasta Asia, y tales expediciones ciertamente tuvieron lugar más de una vez, Egipto debe haber sido la gran potencia marítima en la antigüedad. La grandeza de Egipto no solo se debió al poder militar en tierra, sino también al control de los mares. Como es cierto, en Asiria, los historiadores nunca se han dado cuenta de la grandeza del antiguo Egipto. Pero esto es solo el comienzo de la historia de Sesostris, el gran conquistador. Cuando regresó a Egipto, reunió un gran ejército y se dispuso a conquistar el cercano oriente. Manetón registra que en 9 años, 1760-1751, sometió a toda Asia. Esto se refiere a Asia Menor y al cercano oriente solamente, solo Asia Occidental, y Europa hasta Tracia. No se sabe exactamente cuál fue el cronograma de conquista de Sesostris. Sin embargo, la indicación es que subyugó a Asiria muy temprano en su campaña. En la primera lista de reyes de Asiria había un rey llamado Balaeus, que gobernó de 1795 a 1743, la misma época de Sesostris. Según Sincellus, a mediados del reinado de Balaeus, en 1758, otro rey llamado Setos subió al trono. ¿Por qué este evento inusual? Es muy probable que el año 1758 marque la fecha de la conquista de Asiria por el faraón egipcio y el comienzo de un reinado conjunto en Asiria para estabilizar la monarquía debilitada por la invasión extranjera. Setos fue nombrado por Sesostris III. Compendio, volumen 1, página 321. Sesostris también ocupó Palestina muy temprano en su campaña, probablemente justo antes del derrocamiento de Asiria. La indicación es que tomó a Canaán durante el tiempo que Jacob estuvo en Mesopotamia, en Harán, sirviendo a Labán. Esto fue hacia el final de la vida de Isaac, quien murió en 1737, el periodo cubierto por Génesis capítulos 27 al 35. Este periodo se discutirá con más detalle en breve. Después de la ocupación de Canaán y Asiria, Sesostris también tomó Asia Menor. Luego se trasladó al área del Cáucaso entre los mares Negro y Caspio. Luego llevó a sus ejércitos a Escitia, al sur de Rusia, al norte del Mar Negro, y venció a los escitas. Finalmente, Sesostris y sus fuerzas se trasladaron a la región de Tracia y Macedonia, al norte de Grecia. En este punto no conquistaron más, sino que dieron la vuelta, siguiendo nuevamente la costa norte del Mar Negro, y viajaron de regreso a Egipto. En realidad, entonces, los egipcios bajo Sesostris llegaron a dominar la mayor parte del mundo civilizado. Se dice que en un momento mucho más tarde a Darío, rey del imperio persa, no se le permitió colocar una estatua de sí mismo frente a una estatua de Sesostris porque no había logrado conquistar a los escitas, mientras que el gran gobernante egipcio sí lo había hecho. No hay duda al respecto. Sesostris III fue uno de los más grandes gobernantes de la antigüedad. Bajo su dominio, Egipto construyó un imperio mundial. Dios quería que Egipto alcanzara este pináculo de poder por el bien de los hijos de Israel y el cumplimiento de su propósito.
Después de conquistar el mundo, Sesostris regresó a Egipto para concentrarse en los asuntos internos. En 1741 asoció a su hijo Ameneme III con él en el trono de Egipto. Gobernaron conjuntamente durante 11 años hasta 1730. Según lo registrado por Heródoto, libro segundo, secciones 108-9, Sesostris fue muy próspero hacia el final de su reinado. Esto se debió a los 7 años de abundancia cuando José gobernó en Egipto. Esta parte de la historia de Egipto se presentará en el próximo capítulo. Con estos antecedentes en mente, con respecto al imperio de Sesostris y la grandeza de Egipto, se prepara el escenario para la historia de José y sus hermanos en Egipto. Sí, la Biblia y la historia antigua se pueden armonizar.